El Día de los Muertos es una celebración tradicional de origen mesoamericano que honra a los difuntos. Se celebra principalmente los días 1 y 2 de noviembre, coincidiendo con las celebraciones católicas de Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. Es una festividad que se celebra en México y en menor grado en los países de América Central, así como en muchas comunidades y grupos de los Estados Unidos, donde existe una gran población mexicana. En el 2008, la UNESCO declaró la festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En Brasil existe una celebración similar conocida como el Día dos Finados, aunque esta festividad no tiene las mismas raíces prehispánicas que el Día de los Muertos. El culto a la muerte en México no es algo nuevo, pues ya se practicaba desde la época precolonial. Asimismo, en el calendario mexica, que se localiza en el Museo de Antropología, se puede observar que entre los 18 meses que formaban este calendario, había por lo menos 6 festejos dedicados a los muertos. Posteriormente, los cristianos de tiempos coloniales aceptaron en parte las tradiciones de algunos de los pueblos mesoamericanos, fusionándolos con las tradiciones europeas para poder implementar el cristianismo entre dichos pueblos. Los orígenes de la celebración del Día de los Muertos en México son anteriores a la llegada de los españoles. Hay registro de celebraciones en las etnias mexica, maya, perupecha y totonaca. Los rituales que celebran la vida de los ancestros se realizaban en las civilizaciones desde la época precolonial. Entre los pueblos prehispánicos era común la práctica de conservación de los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. El festival se convirtió en el Día de los Muertos. Se conmemora el 9º mes del calendario solar mexica, cerca del inicio de agosto, y se celebraba durante un mes completo. Las festividades eran presididas por la diosa Mictecacictla, conocida como la Dama de la Muerte, y esposa de Mictlantecutli, el señor de las tierras de los muertos. Las festividades eran dedicadas a la celebración de los niños y las vidas de los parientes fallecidos. El paso de la vida a la muerte es un momento emblemático que ha causado admiración, temor e incertidumbre al ser humano a través de la historia. Muchos años en diversas culturas se han generado creencias en torno a la muerte, que han logrado desarrollar toda una serie de ritos y tradiciones, ya sea para venderla, honrarla, espantarla e incluso para burlarse de ella. México es un país rico en cultura y tradiciones. Uno de los principales aspectos que conforman su identidad como nación es el concepto que tiene sobre la vida, la muerte y todas las tradiciones y creencias que giran en torno a ellas. Para los antiguos mesoamericanos, la muerte no tenía las connotaciones morales de las religiones cristianas, en la que las ideas de infierno y paraíso sirven para reflejar una forma de castigar o premiar. Por el contrario, ellos creían que los rumbos destinados a las almas de los muertos estaban determinados por el tipo de muerte que habían tenido, y no por su comportamiento durante la vida. Las principales civilizaciones representativas del área mesoamericana, aztecas y mayas, desarrollaron una rica ritualista alrededor del culto de los antepasados y de la muerte en sí misma, lo que construyó el presente del actual Día de los Muertos, en el que se pervive aún parcialmente las cosmovisiones de aquellos pueblos. Los mexicas creían que la vida ultraterrena del difunto podía tener 4 destinos, los cuales eran, en primer lugar, el Tlalocan, o el paraíso de Tlaloc, dios de la lluvia, que en ese sitio se dirigían a aquellos que morían en circunstancias relacionadas con el agua, ya fuesen ahogados, que morían por efecto de algún rayo, o por enfermedades como tipo la gota, hidropesia, sarna y uvas, así como también los niños que se sacrificaban a este dios. El Tlalocan era un lugar de reposo y abundancia. Por otro lado, el Omeyocan, paraíso del sol, presidido por Huitzilopochtli, el dios de la guerra. A este lugar llegaban todos los muertos en combate, los cautivos que se sacrificaban y las mujeres que morían en el parto. El Omeyocan era un lugar de gozo permanente en el que la festividad al sol se celebraba en compañía de música, cantos y bailes. Los muertos que iban a este lugar después de 4 años volvían al mundo, convertidos en aves muy hermosas de plumajes multicolores, como es el caso de Quetzal. Mictlán, destinado a quienes morían en la muerte natural. Este lugar era habitado por Mixtlactitutli y Mixtecatlicutla, señor y señora de la muerte. Era un sitio muy oscuro, sin ventanas
del que ya no se podía salir. Y por último, el Chichihuacuacua, lugar a donde iban los niños muertos antes de la congregación del agua, donde se encontraba el árbol de cuyas ramas goteaba leche, para que se alimentaran de él. De esta forma, la muerte renacería en la vida. El camino para llegar a Mictlán era muy tortuoso y difícil, pues para llegar a él, las almas debían transitar por distintos lugares durante 4 años. Luego de un tiempo, las almas llegaban a Chicuanimitla, lugar donde descansaban o desaparecían las almas de los muertos. Para recorrer un camino, el difunto era enterrado con un perro llamado Cholohuistle, el cual le ayudaba a cruzar un río y llegar ante Mitlatecutli, a quien debía entregar como ofrenda atados de telas y cañas de perfume, algodón, hilos colados y mantas. Quienes iban a Mictlán recibían como ofrenda 4 flechas y 4 teas atadas con el hilo de algodón. Los entierros prehispánicos eran acompañados por ofrendas que contenían 2 tipos de objetos, los que en vida habían sido utilizados por el muerto y los que podían necesitar en el transcurso al inframundo. De esta forma era muy variada la elaboración de objetos funerarios, instrumentos musicales de barro como ocarinas, flautas y sonajas en forma de calaveras, esculturas que representaban a los dioses mortuorios, cráneos de diversos materiales como piedra, jade y cristal, braseros, inciensos y urnas. La tradición mexicana respecto a este día y hacia la muerte es muy variada y tiene muchos mitos y leyendas, así como una gran tradición y cultura atrás de él. Bueno, ya es hora de retirarme. No se olviden de comentar, suscribirse y compartir. Eso me ayudaría mucho a hacer más videos y se los agradecería infinitamente. Bueno, nos vemos para la próxima. Adiós.